ser un profesional no solo implica tener las mejores herramientas para desarrollar un trabajo o triunfar en el mundo de los negocios. También implica una consideración de carácter ético, la cual entenderemos a continuación. Bueno, hablar de ética en las profesiones es un tema de vital importancia, teniendo en cuenta que los profesionales tienen una función social y ante esa función social se forman para la sociedad. Ese formarse para la sociedad trae consigo implícitas un sinfín de situaciones. La primera de ellas es la responsabilidad que esto trae. Es decir, el profesional se forma para trabajar por y para la sociedad. Y el desarrollo de ese trabajar para la sociedad trae intrínseca la responsabilidad de bajo qué criterios va a desarrollar sus actividades, bajo qué postulados le va a entregar el servicio a la comunidad y a la ciudadanía. Y hablar de temas éticos en este escenario impone cargas de deberes, es decir, cuáles son los deberes que debería cumplir cada uno de los profesionales en sus determinadas profesiones y a partir del cumplimiento de esos deberes, cuál va a ser el resultado final de su actuación como profesional. La ética como parte de las humanidades está direccionada justamente para seres humanos, ¿no? Los seres humanos con el paso del tiempo infortunadamente han permitido dejarse llevar a partir de diferentes situaciones y tú has mencionado una de ellas muy importante, es la digitalización. El hecho de pensar en que su desarrollo profesional se da en diferentes esferas de pronto ha permitido que ellos consideren que por llamar fama, por llamar de pronto un nombre, lo hagan a toda costa, sin tener en cuenta cuáles son las herramientas, los medios y las formas en que llegan al final y al resultado de algo. Entonces creo que en esta era de temas digitales, la ética toma una gran importancia en el escenario profesional, porque es que el fin no justifica los medios por los cuales usted consiga las cosas. Y tener en cuenta quién es usted como profesional y qué clase de situación está brindando bajo esos términos de conducta, pues es de vital importancia para el desarrollo. Cada vez que usted accede a un cargo en una entidad pública o privada, usted tiene que saber qué debe y qué no debe hacer. Entonces, creo que es básico. Hablar de ética profesional en ese escenario es conocer qué no debería hacer. Es decir, cuáles son sus prohibiciones. Y hablar de ética profesional de forma obligatoria nos obliga, valga la redundancia, a conocer esa visión de la ciencia de los deberes llamada deontología. Entender cuáles son sus deberes, entonces qué no debería hacer usted y qué debería hacer como profesional, ¿sí? Es decir, cuáles son sus límites para el desarrollo profesional y a partir de eso entender la parte normativa, que es esa que impone el criterio entre el ser y el deber ser, la que impone los límites entre saber qué pasa si yo no cumplo con mis deberes o qué pasa si omito el cumplimiento de mis deberes, cuál es la consecuencia de eso y cómo la ley y el derecho como instrumento regulador de conductas ha venido estableciendo ciertos criterios y ciertos manuales de conducta llamados códigos éticos. Entonces, ¿cuáles son los límites y cuál sería la consecuencia si omito o no cumplo mis deberes? El concepto de profesión, decía Ela Cortina en una conferencia, es el hecho de profesar algo. Tú te formas para profesar algo, ¿sí? Tú hablas de comunicadores, entonces los comunicadores sociales se forman para profesar las comunicaciones, ¿sí? Hay varios factores que marcan la diferencia entre profesiones y oficios, sin demeritar, digamos que cada una de ellas, ¿no? El hecho de que tú hagas un juramento cuando te gradúas, que en todos los claustros académicos se te dice al final que si no cumples con los mandatos y los deberes de tu profesión, que Dios o la patria os lo reclame. Ese juramento no es solamente un acto protocolario. Ese juramento es la aceptación de todos los profesionales a profesar lo que han aprendido durante su carrera, pero a profesarlo en términos éticos y en términos morales. Eso no pasa con los oficios. Incluso un oficio, y ya que mencionas el tema de los influenciadores, respetable toda su misión y todo el desarrollo que han tenido en el mundo, pero la mayoría de ellos lo desarrollan desde términos empíricos. Y el empirismo no es que esté mal, pero seguramente no está regulado, no está adecuado, ni desde las ciencias está estructurado cuáles serían los términos éticos de trabajar ante esta situación. Entonces tú podrías ver conductas antiéticas en una persona que
tan siquiera tienes la formación que da un claustro universitario en estructurar sus actividades profesionales. Entonces allí viene lo mismo, el fin justifica los medios o viceversa. Seguramente el empirismo no permitiría reconocer cuáles serían los límites de esos medios para conseguir ese fin. De allí allí radica la importancia de que las profesiones estén estructuradas de forma legal, que haya manuales de conducta. El artículo 26 de la Constitución Política dice que todos tenemos derecho a escoger una profesión, y en efecto es así. Pero también dice que el Estado tendrá la facultad de inspeccionar y vigilar y exigir títulos de idoneidad. Cuando tú te formas desde el empirismo, no tienes un título de idoneidad, sin reconocer que no puedas desarrollar un oficio basado en esos términos. Pero si no tienes el título de idoneidad, no está regulado por la ley, el Estado colombiano está maniatado para desarrollar algunas facultades sancionatorias de forma directa o de forma intermediaria a partir de la descentralización por colaboración en los colegios de profesionales que existen en algunas profesiones. Entonces creo que la diferencia sería esa, la falta de estructuración legal y la falta de exigencia de títulos de idoneidad en torno a términos de responsabilidad ética.